Que el Señor les bendiga, mis hermanos amados en el Señor, en esta noche. Agradecemos una vez más porque estamos acá reunidos y esperando que cada mujer durante el día, la mañana, la tarde, haya podido pasarla bien junto allí con su familia y aún con sus esposos, con sus hijos. Bueno, hermana, una vez más les enviamos esas felicidades, esperando que el Señor les siga llenando de gozo, de fortaleza en estos tiempos, aun cuando no esperamos, ¿verdad? Bueno, más que todos ustedes, cómo iban a pasar este día. Pero agradecemos a Dios por todas las cosas que día a día estamos pasando, porque el Señor tiene todo en sus manos. Él tiene todo bajo control. Y no debemos de caer en desesperación ni lamentarnos por todo lo que está sucediendo. Recordemos que somos sus hijos, somos los hijos del Señor y debemos de mantener la calma, la tranquilidad, mantenernos orando, allí reunidos siempre con la familia, meditando en todo lo que realmente el Señor está haciendo. Aunque nosotros no lo estemos viendo, pero el Señor está obrando. Él siempre está obrando, aun cuando nosotros no tenemos realmente esa vista para poder observar, pero recordamos que el Señor se mantiene fiel todos los días de nuestras vidas. Él va a permanecer fiel. Entonces, mis hermanos, esperemos que el Señor en la noche de hoy pueda hablar a nuestras vidas y también poder continuar con la enseñanza de la semana pasada. Podamos nosotros realmente reflexionar, meditar en la palabra de Dios. Y a veces, muchas veces cuando leemos la palabra, el Señor habla tan fuerte a nosotros que queremos no aceptar lo que Dios nos dice. Pero Dios es un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de poder, y en el día de hoy nosotros vamos a poder tomarla, porque es su palabra, es lo que Él nos enseña, es lo que Él cada día nos aconseja, nos advierte, para que nosotros seamos hijos obedientes. Entonces me gustaría que allí donde usted está, pudiera acompañarme a que podamos hacer una oración para que el Señor también siga hablando a nosotros y nos fortalezca en estos tiempos, porque ya el Señor está muchas veces llamando al ser humano para que vuelva a Él. Entonces quisiera que ustedes allí pudieran orar conmigo. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para darte gracias, gracias por este día. Gracias porque nos permites poder tener, Señor, a Jesús en nuestros corazones, porque somos sellados con tu Espíritu Santo y en esta hora nos presentamos ante ti para que tú sigas ministrando nuestras vidas, sigas llenándonos de sabiduría y poder, Señor, alcanzarla, oh Dios. Queremos, Padre Santo, que en esta hora tú puedas, Señor, hablar a los corazones de todos aquellos que han de escuchar, y que tú, Señor Dios, puedas abrir el corazón, así como lo sucedió con Lidia, Padre Santo, cuando Pablo predicó la palabra. Así que, Padre Santo, dejamos pues este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Entonces, una vez más, hermanos, que Dios les bendiga y saludos a todos los de la iglesia de aquí de Cocachacra, que también durante semana tras semana también han estado allí pendientes de lo que se está haciendo acá, y también poder saludar a nuestros hermanos también de Tacna, que también ellos se conectan. Les enviamos saludos, estamos orando por ustedes. Nuestros hermanos también de Arequipa, que algunos allí pueden conectarse, y también por mi familia. Unos están en Lima, otros están en Colombia, otros están en Ecuador, otros permanecen en Venezuela, y le damos gracias a Dios porque el Señor también ha fortalecido sus vidas. Y les digo, querida familia espiritual y familia, por decir, de carne, que hemos estado orando por ustedes y les amamos en el Señor. Y bueno, estas son mis palabras realmente de agradecimiento,
por lo que realmente Dios está haciendo a nosotros. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Quisiera poder mencionar lo que la semana o el estudio pasado estuvimos mencionando, y hablamos allí acerca de lo que es el llamado de la sabiduría. Ese llamado que Dios siempre está haciendo al hombre para que vaya a Él, para que la persona pueda buscar de Él. Y recordamos que en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, estuvimos hablando desde el verso 20 en adelante, leímos pues hasta el 23, cuando Dios hace allí 3 llamados de la sabiduría. Y ese primer llamado pudimos entender que es un llamado público, ¿verdad? Que lo hace públicamente para todas las personas. Y también hablamos de un llamado que es apremiante, un llamado que es urgente. Ese llamado realmente Dios nos lo hace y no sabemos cuándo realmente el Señor nos va a hacer ese llamado para irnos allá a su presencia. Y también hablamos de un llamado, el llamado de la sabiduría, que también es paciente. Dios mantiene allí su paciencia, pero recordemos que esa paciencia algún día se va a terminar. Algún momento esa paciencia de Dios se va a terminar, y eso es lo que hoy vamos a ver, cómo un Dios de misericordia, un Dios de amor va a permitir pues que en la vida de esas personas que no lo aceptaron van a pasar por una desolación. Y es un poco triste poder saber de que Dios hizo muchos llamados a muchas personas y no le quisieron atender. Pero hoy vamos a ver que Dios también hace una invitación del Espíritu, una invitación que es por parte del Espíritu Santo y que nos lleva al adoctrinamiento, nos lleva a que nosotros podamos entender su palabra y podamos también nosotros saber de que el Señor permanece allí fiel, pero aún hay un momento de que eso ya va a finalizar. Dios sigue siendo fiel hasta ahora y sigue siendo misericordioso, pero va a haber un tiempo donde Dios va a hacer una última llamada, y esperemos que no suceda en la vida de todos aquellos que nos están escuchando, puedan atender a ese llamado. Entonces Dios, cuando Él llama, Él también capacita. Y vamos a nosotros darnos cuenta que desde el versículo 24 vamos a ir leyendo y desglosando poco a poco cómo Dios hace ese llamado. Y vamos a ver en este punto es el llamado a lo que es la indignación de la sabiduría. Entonces podríamos decir, ¿Dios se puede indignar? Claro que sí, Dios se puede indignar. Y eso lo vamos a ver en la lectura que vamos a leer en el verso 24. Vamos a leer del verso 24 hasta el 31. Vamos a leerlo. Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hasta allí entonces vamos a observar que Dios puede indignarse. Y quisiera que ustedes pudieran buscar en sus Biblias allí cómo hace Dios, cómo ocurre la indignación de Dios. Vamos a buscar 2 pasajes bíblicos para ir nosotros mencionando cómo Dios hace o Dios actúa. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 6, dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Entonces, ¿puede Dios indignar?
Sí, sí se puede Dios indignar. Y vamos a buscar el otro en Hebreos 10:27. Ahí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? De la ira de Dios. Hebreos 10:27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio. Va a venir un juicio por parte del Señor. Porque Dios aborrece el pecado, pero Él ama al pecador y aún Él sigue teniendo misericordia de usted, de mí y de todos. Porque recordamos entonces que Jesucristo murió por todos. No murió solamente por algunos. Jesucristo murió por todos. Entonces vamos a ver cómo es la indignación de Dios. ¿Cómo va a ser esa indignación? Lo acabamos de leer, el verso 24 y el 25. Esos dos versículos nos dan la respuesta a la indignación. Es la indignación de la sabiduría. ¿Por qué? Porque Él hizo Él hace una invitación pública, como lo dije al comienzo. También hizo una invitación apremiante y también hizo una invitación paciente. Él hace estas invitaciones para que podamos nosotros ir a Él. Pero ¿qué hace el hombre o qué ha hecho? Lo ha rechazado una y otra vez. Dice que su invitación es para todos, una invitación pública. Ha sido anunciada una tras otra, pero ha sido muchas veces rechazada. Y esa invitación, ¿verdad? El domingo pasado habíamos hecho una invitación para aquellos que han querido seguir a Jesús. Esperemos que hayan podido realmente acudir a esa invitación. Por lo tanto, ha llegado el tiempo de que esa invitación se volverá, esta invitación que sale aquí en el verso 24 y 25, se va a volver en una invitación indignante. Usted hoy en día puede aceptar esa invitación, pero también la puede rechazar. Está en la decisión de cada persona, porque Dios siempre está haciendo esa invitación, pero es de su parte si la acepta o la rechaza. Entonces hay momentos cuando Dios llama al hombre, pero ¿qué hace el hombre? El hombre se hace sordo. Dios muchas veces extiende su mano, pero también el hombre se hace ciego. No quiere entender que Dios siempre está hablando a su vida. Y Dios llama, Dios hace ese llamado porque Él quiere que todos sean salvos. Recordamos ese pasaje bíblico cuando dice que Dios, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el ser humano necesita entender que Dios siempre lo está llamando y que Él le ama, porque Él está haciendo esa invitación para todos. El deseo y el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todo ser humano pueda proceder al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz que quiere iluminar el camino de todos los seres humanos. Cristo es esa luz que alumbra todo este mundo. Para eso Él ha venido. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, es por todos. Hablamos allí en términos general, por todos. Entonces Dios le ama, y Jesús, recordamos que Él murió por todos nuestros pecados. Por eso usted puede ser salvo ahora mismo. Usted puede llegar a esa salvación hoy, pero también lo puede rechazar. Puede ocurrir eso en la vida de cada persona. Puedes aceptar esa oferta que Dios te da, pero también puedes realmente rechazarla. Él puede llamarle a usted hoy también, pero usted también le puede rehusar también a escuchar lo que Dios te está dando. Pero también puedes darle la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque es tu decisión. Y Él siempre nos da esa oferta de amor. Él te está ofreciendo que vayas a Él, que acudas a Él, porque Él te ama. Entonces esa invitación que Dios nos hace
se tornará en indignación. Dios en algún momento se va a indignar porque muchas veces extendió su mano, pero no la quisiste aceptar. Porque el Señor siempre ha estado hablando al hombre y lo ha buscado. Recordamos en el huerto de Edén, cuando Dios busca y llama a Adán, y él lo que hace es esconderse. Entonces Jesús dice que cuando él entró a Jerusalén, hizo esa entrada, dice que de su rostro brotaron unas lágrimas y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntar a los polluelos? Dice, como la gallina los junta debajo de sus alas, pero no quisisteis. Entonces, ¿qué vemos allí? Nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Lo está notando, que Jesucristo hizo estuvo allí frente, parado al Monte de los Olivos, y estuvo haciendo, recordando que Él vino para juntarlos a todos. Pero Jesús dice: no quisisteis. Él quiso, pero Él quiso hacer esto para el pueblo del pueblo de Israel, los judíos también, ¿verdad? Pero ellos no quisieron. Hoy Él extiende sus brazos hacia usted. Él está extendiendo sus brazos hacia usted y te está llamando. Él te invita. Él te está haciendo esa invitación. Pero tú tienes la libertad. Eres libre para aceptarlo o rechazarle. Pero un día la invitación de Dios, escuchen bien, un día la invitación de Dios se tornará en indignación. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará? Podemos hacernos una pregunta. ¿Y qué pasará cuando su invitación se vuelve indignación? ¿Qué va a suceder? Como primera opción, ocurre lo que es la burla por parte del pecador. Puede ocurrir esa burla. Hablamos de las personas burladores. Hacen mofas, se burlan de las cosas santas, se burlan de las cosas pertinentes a Dios, se burlan de las cosas que Dios ha estado hablando en su palabra. Y volvamos a esa lectura del 24 y el 25. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ahí estamos dándonos cuenta, ¿verdad? Pero preste atención bien en el versículo 26. Yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. El Señor se reirá. El Señor se reirá en este momento cuando Él haga esa última llamada y el pecador no se arrepiente. La sabiduría se reirá del pecador. Seguramente usted ha podido ver hoy en día que la gente se burla, ¿verdad? Yo lo he podido ver muchísimas veces. Se han podido burlar de las cosas de Dios. Sí se burla, hay gente que se burla. Pero llegará ese día cuando el burlador será burlado. Recordamos la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Sí la recordamos muy bien. Pero vamos nosotros un poco atrás y busquemos el Salmo capítulo 2, versículo 4. Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El que siembra burla, ¿qué va a cosechar? Burla. El que se mofe, se mofarán de él. Recordamos entonces esa ley de la siembra y la cosecha. No vamos a cosechar lo que no sembramos. No vamos a recoger lo que sembramos. Vamos a recoger realmente y cosechar lo que tú un momento
pudiste hacer. Si sembraste amargura, vas a cosechar rencor, vas a tener una raíz de amargura. Si sembraste odio, no vas a cosechar lo mismo, no vas a cosechar lo contrario, alegría, que siempre te ayuden. Van a estar siempre en contra, porque eso fue lo que sembraste. Podemos nosotros entender que Dios se reirá de aquellos que se burlen de Dios. Podamos también hacernos una pregunta: ¿por qué es que Dios se ríe de la calamidad de ellos? Como dice el Salmo, ¿verdad? Dios se reirá y se burlará de ellos. Ellos están entonces cosechando lo que sembraron. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellos hombres tuvieron una risa irónica por parte de las cosas pertinentes a Dios. Tuvieron esa risa que realmente los llevó a la ironía. Y no solamente habrá risa hacia ellos, hacia el pecador, sino que también habrá desolación por el pecador o para el pecador. Recordamos la palabra desolación. Y leemos Proverbios 1:27. Dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces, en ese versículo encontramos la palabra destrucción. ¿Y qué quiere decir destrucción? En el original es desolación. ¿Y qué quiere decir entonces desolación? Quedarse solo. Eso es lo que quiere decir, lo que significa realmente destrucción. Usted puede estar realmente inconsciente de esta llamada, pero, ¿sabe? Voy a colocar una ilustración en relación a lo que es una persona cuando está en un aeropuerto. Recuerdo un testimonio de un pastor que dice que estaba en el aeropuerto, llega con sus maletas allí, se baja del auto y va camino a para ir a la sala de espera. Llega, compra un café, compra su periódico y se queda allí esperando que hagan el llamado para abordar. Pero dice que iba pasando el tiempo y él se acerca a las que están allí, a algunas personas que limpian, y le preguntó a qué hora salía el vuelo. Y le dice: señor, hacen horas que el avión despegó. Y él se queda entonces allí solo, porque nadie le avisó que el vuelo había salido. Él no escuchó por estar entretenido, tomándose su café y leyendo el periódico. Hoy en día, nosotros podemos estar en ese aeropuerto, en el aeropuerto celestial, y el Señor hace ese llamado, pero si tú no escuchas, no te vas a ir en el avión que te lleva a bordo al cielo. Podemos quedarnos si el Señor hizo esa última llamada y no atendiste. Una vez más, el Señor nos lleva a que podamos entender que en ese aeropuerto, en esa sala de espera, va a haber un momento que nadie nos va a avisar, que clamarás y gritarás y pronunciarás a Dios, pero el Señor ya no escuchará. ¿Por qué? Porque Él hizo el último llamado, y si no escuchaste cuando Dios te llamó, realmente quedarás totalmente solo.
Pero podrán decir, podrán preguntar, ¿será eso cierto que sucederá? Sí, claro que sí va a suceder. Porque leemos lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre, dice, eternamente. El Señor siempre da las oportunidades acá. Y es la oportunidad que tenemos de poder escucharle. Por eso es que Dios aún todavía te ama. Él todavía es paciente, pero un día esa paciencia de Dios se terminará. Y ya no podrás ver los brazos extendidos hacia usted. Ni escuchar tampoco su voz. Ni habrá ninguna invitación de la sabiduría. Llegó el tiempo y llegó el tiempo. Y ya no hay vuelta atrás. El versículo 27, cuando viniere la destrucción, dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis. La destrucción, la desolación, eso va a venir como un huracán, como un tornado. Pero nosotros podemos evitar esto. No lo podemos evitar. Todos llegaremos a esto. Pero hay alguien más poderoso que la fuerza de un huracán o de un tornado. Y es la ira de Dios. El poder que tiene Dios para hacerlo. Por eso es que los huracanes o los tornados se llevan todo lo que está a su paso. Todo. Entonces, ¿quién lo puede enfrentar? Nadie lo puede enfrentar. Yo no lo puedo enfrentar. Se lo aseguro mucho que no lo podemos enfrentar. Por eso es que Dios aún tiene fuerza. Y Él es un Dios de poder para poder hacer esto posible. Porque Él se indignará de lo que el hombre ha hecho. Por eso Dios hace esta ilustración. Dios hace en estos versículos, demuestra una ilustración, porque eso será el justo juicio que Él va a hacer. La burla de los pecadores, la desolación de los pecadores, la destrucción de los pecadores y la desesperación de los pecadores. Serán burlados, desolados, angustiados, desesperados por esto que Dios va a hacer, y de seguro lo va a hacer porque ha estado en su palabra. Vamos a leer Proverbios el 28 hasta el 31. Dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Llegará entonces ese día cuando los pecadores que no se arrepintieron estarán entonces frente al trono de Dios, estarán frente al juicio de Dios y van a implorar, van a suplicar, se arrodillarán por misericordia. Pero ese día será demasiado tarde. Ya no habrá oportunidad. ¿Por qué? Porque mientras estaban con vida, Dios, ¿qué hace? Les da innumerables. Dios nos da innumerables oportunidades para que ocurra el arrepentimiento. Esto es lo que sucede. Y recibirán de tal manera el castigo. Pero si quieres recibir el perdón, ese perdón ocurrirá a través de Jesucristo. Por esto, muchas personas se burlan de Dios. Se seguirán mofando de lo que Dios realmente ha podido hacer.
Si tú en esta noche deseas misericordia, la puedes obtener. Si tú deseas el perdón, podrás obtenerlo. Si tú anhelas la gracia, la tendrás. Lo puedes obtener. Pero el momento de la misericordia, del perdón, de la gracia, es ahora. No es mañana, no es la semana que viene, no es el mes próximo. Porque usted no sabe cuándo va a partir de este mundo. Pablo citó una profecía a la iglesia de los Corintios y lo vamos a leer en 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Vamos a leer 2. Parte B dice: he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Nos damos cuenta, ¿verdad? El día es hoy. El día de salvación es hoy. ¿Por qué? Porque va a ocurrir y viene y existe un día final. Y la sabiduría hace su último llamado. La sabiduría lo hace. Si usted rechaza la gracia de Dios, un día el Dios de toda justicia, durante el juicio final, lo rechazará usted. Y no es que Dios no sea un Dios perdonador. No es que Dios no lo sea. No es que Dios no tendrá oídos para escuchar. No es eso. Se observará que muchos estarán invocando el nombre del Señor. Señor, Señor. Y el Señor, ¿qué va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy en día tú puedes prestar tu oído al llamado de Dios y puedes entender lo que Dios te está hablando, porque ocurrirá un último llamado. Vamos a leer Hebreos 10. Vámonos a Hebreos 10, 29 y 30. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pero muchos se preguntarán cómo un Dios de amor, un Dios de misericordia, puede hacer esta clase de cosas. Y si nos vamos al verso 31 del Proverbios 1, dice, ahí vamos a ver: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. No es que Dios no haya tenido amor, sino que Dios no hizo esto. Ellos mismos estaban cansados, cosechando también lo que sembraron. Y por eso lo que sembramos, eso cosechamos. Ellos mismos lo pudieron hacer. Si esto realmente ha estado sucediendo, no será porque usted no pueda ser salvo. Esto no va a suceder cuando Dios te hace la invitación. No es porque va a suceder en ti. Es porque rechazaste la salvación de Dios. Y el Señor siempre hizo esa invitación pública. Pero todavía ocurre el rechazo. O también podemos decir, como dice el libro de los Gálatas, para ya ir finalizando. Gálatas 6. Vamos a leer el verso
Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y lo que sembrare, eso va a cosechar. Vemos allí cómo Dios realmente nos ama. Jesús entonces murió, mis hermanos. Recordamos que Jesús murió en agonía y derramó su sangre con el único propósito de salvarle y perdonarle. Eso es lo que hizo Jesús. La invitación hoy en día sigue vigente. Esa invitación sigue aún presente. Él sigue extendiendo sus manos hacia ustedes. Él sigue dando la invitación de la sabiduría. La sabiduría aún sigue levantando su voz y dice: ven a mí y derramaré mi espíritu sobre ti. Te revelaré mis palabras para que sepas las cosas que están escritas en este libro. Por eso Dios sigue haciendo esa invitación. Dios aún sigue hablando a nuestras vidas y se tornará un tiempo en la llamada final. Entonces, queremos nosotros entender que el avión que conduce al cielo ya se fue en ese momento cuando llegue la ira de Dios, y por no escuchar a el llamado aún se van a quedar esperando. Y no quisiéramos que tú hoy en día que estás escuchando te quedes en ese momento esperando solo. Ahora, ¿te gustaría a ti poder responder a este llamado? Esta invitación es de parte de Dios para que puedas tener realmente la realidad de la gracia de Dios. Dios aún tiene gracia para con nosotros. Dios aún sigue teniendo misericordia. Dios aún sigue dándonos y ofreciéndonos el perdón. Dios nos ofrece la sabiduría. Y ahora, esta pregunta es para ti. ¿Te gustaría decidir por Cristo? ¿Te gustaría a ti poder obtener el vuelo directo al cielo? Para eso entonces necesitas ir a Jesús, el que nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Él nos perdona, en Él tenemos refugio, en Él tenemos esperanza. Por eso Dios sigue llamando, pero ese llamado, esa paciencia de Dios, algún momento se va a acabar. Y ya todo va a terminar aquí y nos iremos con Él. Estaremos y muchos estarán presentes delante del tribunal de Cristo. Y estarán allí implorando y suplicando que los perdone. Pero el día de salvación es hoy. Porque allá el Señor dirá: te di muchas oportunidades. Escuchaste que siempre hablé. Usé a las personas para que tú pudieras escuchar, pero tú no atendiste al llamado. Realmente no sabemos cuándo ha de venir el Señor. Eso sí no se los aseguro porque no lo sé. Pero sí sé que siempre Dios nos está llamando a que acudamos a Él, porque el tiempo ya se acerca. Entonces, quisiera poder finalizar con una oración por ti, por la iglesia, para que entendamos que Dios nos está haciendo ese llamado y que acudamos a Él. Y si quieres tener perdón de pecados, misericordia y gracia, podemos ir a Jesucristo. Pudieras hacer esta oración conmigo. Señor y Padre Celestial, estoy delante de ti como pecador, reconociendo mis faltas, reconociendo mis errores, mis pecados.
y sé que tú me has llamado para que yo entregue mi vida a ti. Y hoy quiero recibir tu perdón. Quiero recibir de tu gracia. Quiero recibir de la vida eterna ofrecida allí en tu palabra. Perdóname, Padre, por no atender al llamado muchas veces antes. Y hoy decido por ti, decido por Jesús, que es el Salvador de mi vida. Te lo pido, oh Dios, que tú me perdones y yo pueda ser usado como tú quieras para ti. Te alabo, Padre Celestial, porque tú sigues siendo fiel. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, quisiera en esta noche también poder hacer una oración por la vida de ustedes, porque ustedes han dado la mejor decisión de su vida, y es entregar su corazón a Jesús. Y poder también orar, aprovechar este tiempo para orar por los misioneros. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, bondadoso y misericordioso eres tú. Queremos pedirte, Padre Celestial, en esta noche, por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, para que tú, Señor Dios, sigas preparando sus corazones, sigas llenándoles de sabiduría, sigan, Señor, buscando más y más de ti a través de tu palabra. Queremos, Señor, también que tú sigas fortaleciendo la vida de cada hombre y mujer que está haciendo misiones en diferentes partes del mundo. Oramos por bendición, por provisión, por sanidad. Oramos por fortaleza, por consuelo, por ayuda. Señor, úsalos a cada uno, Padre, en estos tiempos, para que sigan, Señor, cumpliendo con la gran comisión. Y todos sigamos cumpliendo con la gran comisión también, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, a poder obedecerte cada día más y más. Y esperando, Señor, que cuando tú vengas, cuando Jesús venga, podamos todos irnos contigo, Señor, cuando tú decidas poder venir. Padre, estamos esperando, Señor, ese regreso con ansia y anhelamos en nuestro corazón, Señor Dios, que sea, Señor, en tu voluntad. Y quisiera poder, Señor, finalizar en esta noche dándote muchísimas gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Finalizamos, hermanos, en esta noche con un cántico que vamos a proyectar allí, y queremos que podamos atesorarlo en nuestro corazón, porque el Señor dice que conoce nuestras vidas, nuestro corazón, y aunque no podamos ver, como lo dije en el comienzo, Él está obrando. Mantente en contacto siempre con el Señor. Esa conexión directa siempre es bueno tenerla, y la tenemos. Recordamos que siempre tenemos saldo para conectarnos con nuestro Señor. Y realmente, hermano, es a modo de chiste, ¿verdad? Pero sí, realmente el Señor tiene un propósito para nosotros. Así que bueno, hermanos, Dios les bendiga y esperemos seguir haciendo este servicio cada semana para todos nosotros. Te adoraré.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,